Gala. ¿Quieres hablar de la democracia antes de la anarquía, Hobbit? No, precisamente acerca de la anarquía. Este fin de semana me voy a mudar a un pueblito en Morelos. Es un pueblito muy pequeño y por eso no les voy a decir cómo se llama. Pero es un pueblito donde no hay policía. Cuando fui y estaba viendo la casa y demás, me dijeron, aquí se rige todo bajo usos y costumbres. Los mores. Y me contaron la historia de que hace muchos años, no hace tantos años, el sexenio pasado, el gobierno era tan corrupto que la policía tenía cuotas de cuánto tenían que sacarle a los habitantes. Entonces te veían, no sé, con una chela en la calle y te decían, a ver, ven acá, ¿no? Y te extorsionaban para que te sacaran varo, te cobraban piso y demás. Entonces los habitantes se reunieron, corrieron a la verga a todos los policías y desde entonces no hay policías en ese pueblo. Y uno diría, es que va a ser el caos. No, la gente vive tranquila. Pero precisamente por lo que dices, es un pueblo es un pueblo pequeño. Es un pueblo que nada más tiene una entrada. Y tienen 3 anécdotas de crimen. Y como son las únicas que han sucedido, son las 3 anécdotas que todo el mundo se sabe. Y siempre es igual, llegan unos güeyes a robar, seguramente venían de Cuernavaca o de algún lugar así. Pero como solo hay una entrada, salieron por esa entrada. Entonces, en una de esas, un güey que venía en una combi pasó y les dijo, ¿qué? ¿Les doy ray? Sí, les doy ray. Y apenas se subieron, dio media vuelta. Y yo dije, esta historia va a acabar con el linchamiento. No, los metieron en la cárcel, le llamaron. Ah, vaya. Y los llevaron. Qué grandeza moral total de esa gente. son usos y costumbres. Entonces, llevo un rato preguntándome precisamente acerca de la ¿Qué lo hace anarquía. posible, güey? El ¿Por asunto qué? es, en ese caso, tenemos 2 casos. La anarquía es una cuestión y lo que sucedió en el pueblo es otra cuestión. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de que los relatos no están tan individualizados, por decirlo así. Pues no. Tienen un apego mucho más grande con su comunidad. Aquí todo el es mundo mucho se más conoce. fácil. Tienen- Es mucho más fácil que convivan de esa manera y que se puedan respetar. Es ¿Qué que- pensabas tú de la anarquía? Hay tan poca gente que hay una interdependencia profunda. Entonces, solamente quiero contrastar muy rápidamente con todos estos videos de linchamientos que hemos visto que ocurren Dios. alrededor de México. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay un contrato social que no se está respetando. Nosotros estamos dejando un poco de nuestra libertad para que a cambio venga esta policía y nos defienda del crimen. Pero si no nos están defendiendo del crimen, entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio contrato social. Ajá. Es Y Se aquí crea un no. contexto de víctimas y las leyes mutan. Y como, Y el en la código vida, moral muta. y como en la vida está dividida entre buenos y malos, en la ideología de esta gente, si nosotros somos los buenos, no hay nada que no le podamos hacer a los malos, quemarlos vivos incluso. y sentirnos héroes. De hecho, en una de las fotos de un linchamiento había gente ahí posando como si fueran superhéroes. Ajá. O sea, y es lo interesante, ¿no? Un acto tan barbárico fusionado con una narrativa hollywoodesca. Ujú. Porque sí, alguien acá con una chamarra del Capitán América estaba ahí enfrente del cuerpo quemado. Ah, qué horror. ¿Qué pasa entonces con la posibilidad de que no exista un gobierno? Anarquía. Etimológicamente, la negación del gobierno. Esperen, tengo que decir una frase. Lo siento, es que me matarían si no la digo. Anarquía, pa' tu tía. Ya está. Te mamaste. Se acabó el podcast. No es cierto. ¿Dónde salió esa mamada? Ah, es que hay un sketch que se llama El anarquista capitalista. Ah, ya. Entonces dice, anarquía, pa' tu tía. A las barricadas, pero a quemarlas, para que no haya. Y entonces el vato es así como súper capitalista, pero con los modos del anarquista, ¿no? Es divertidísimo. Ah, Bueno, ya, punk, sí. punk, ¿no? Entonces es divertidísimo. Le dicen, ¿quieres cantar una canción? ¿Quién lo manda? ¡Tú! No, págame. Si no, no canto. No, esto es buenísimo. Pero bueno, ya. Sí, o sea, es como un punk capitalista. Qué chido. Hay un libro de Pessoa que es completamente al revés, El banquero anarquista. Wow. Si pueden, búsquenlo. Suena Está bien. chido, es un güey que es genuinamente anarquista y por qué y por su decisión, por su vocación se dedica a ser banquero para chingar al sistema. Entonces, anarquía, negación del gobierno, negar al gobierno. Tú hablabas de epistemes, hablábamos de relatos. Estamos hablando de una realidad que se construye a través de ficciones individuales y ficciones sociales. Hay ficciones sociales que determinan nuestra libertad. La ficción social número 1 es que si hacemos algo malo, nos van a encarcelar. De que le estamos entregando nuestra autonomía a un gobierno y que ese gobierno tiene que actuar de una manera determinada con base en la autonomía que les estamos concediendo. Es una ficción social, es algo que nosotros nos inventamos porque nosotros sí tenemos nuestra libertad de todos nuestros actos, tenemos el poder también de hacer lo que se nos dé la chingada gana, pero limitamos nuestra libertad, limitamos nuestro poder
para que el gobierno actúe como tranquilamente y sin tanto pedo, ¿no? Y colaboramos. Si el gobierno no está funcionando de esa manera, la ficción social se vuelve extraña, se vuelve inverosímil, y la anarquía, como la concibe Bakunin, es una negación de las ficciones sociales, es una negación de todas las ficciones sociales, cristalizar la realidad, ver solamente lo real que hay detrás de todos estos relatos. Por ejemplo, los relatos de las noticias, de decir, no, es que el presidente va muy bien, no, es que o la noticia, el presidente hizo una chingadera, o por ejemplo, no, pues Bolsonaro, genial persona. Hay un chingo de relatos. Entonces, la anarquía se propone cristalizar los relatos de la realidad, cristalizarlos, hacerlos, detenerlos, observarlos, hacerlos, aislarlos y observarlos. Y dentro de eso llegó a la idea de la negación del gobierno. Negar al gobierno como una realidad es una ficción social. Aceptar al gobierno como una ficción social y ser críticos con los gobiernos que existan, y posiblemente llegar a un estado en el que no existan gobiernos y que los individuos puedan autodeterminarse. Lo difícil de esto es llegar a una sociedad lo suficientemente consciente, capaz de cristalizar la realidad en cada uno de sus individuos para que pueda autodeterminarse. Borges decía que él era un anarquista y que era muy difícil que se alcanzara la anarquía porque requiere sociedades mayores de edad. Mientras las sociedades sean menores de edad, van a necesitar un padre que los cuide. Y a veces son tan menores de edad que necesitan padres más estrictos, como un dictador. Y a veces son un poco más maduras y tienen padres un poco más laxos. Pero también va más o menos por ahí el pedo de la anarquía, ¿no? Yo creo que todo humanista sueña con ese tipo de anarquismo. O sea, porque la máxima y final realización del ser humano dentro del humanismo es el ser humano para el ser humano. Pero no puede serlo mientras tiene que ser el ser humano para la sociedad, porque si no el ser humano se devora al ser humano. Entonces, precisamente por eso me gustaría matizar un poco con... Me llama mucho la atención que la anarquía, no con ese nombre, pero sí ha sido retomada principalmente por los sectores más acaudalados y conservadores de la sociedad. Sí, obviamente. Los banqueros y las corporaciones son los que tienen el principal interés en disolver a los gobiernos para deshacerse de los impuestos, para es otra deshacerse cuestión. de Ahí las estamos regulaciones. hablando de la razón de mercado. Liberalismo. No hay una anarquía. Mira, la modernidad es cuando el Estado empieza a tomar el poder que tenía la Iglesia y a determinar a la sociedad, la libertad de la sociedad. Ya ahora va a ser el Estado quien detente el poder de la libertad sobre la gente, el poder de la libertad de la gente, y no va a ser la Iglesia. Ahí empieza la fase de la modernidad, 1789, la caída de la Bastilla en Francia, Revolución Francesa. ¿Cuándo termina la modernidad? Más o menos en los años 70 se dice que empieza la posmodernidad, porque hay una cuestión llamada la razón de mercado. Si bien la razón de Estado es cuando el Estado está tomando las riendas de la libertad, ahora quien toma las riendas de la libertad es el mercado. No se habla de anarquía porque sigue habiendo una persona que detenta el poder sobre la sociedad. Es una razón de mercado, es el mercado ahora quien está gobernando a los países. Son las corporaciones las que más o menos van entretejiendo los hilos para que los gobiernos actúen sincronizadamente. ¿Qué es lo que sucede ahora, no? Es el O sea, gobierno Wall Street del gobierna el mundo. Decía uno de los burócratas de Bruselas que estaban instaurando las políticas de austeridad en Grecia cuando estaban saliendo de la deuda, que ¿quieres una democracia más efectiva que el mercado? Una democracia de Estado tiene elecciones cada cierto tiempo, pero la democracia del mercado ocurre todo el tiempo ahí, en las casas de bolsa. Todo el tiempo los consumidores están votando por qué quieren que exista y qué no quieren que exista. Entonces, bajo esta lógica, todos somos una especie de pequeños capitalistas, donde en cuanto que el Estado está perdiendo capacidades y está perdiendo autoridad y se están desmantelando todos los sistemas de seguridad social, nos venden Nos venden este desmantelamiento del Estado como una nueva libertad. En los Estados Unidos hace poco el director de la casa de bolsa dijo, no, es que nosotros no queremos un seguro médico global para que la gente pueda tener la libertad. Tú puedes tener la libertad de elegir si quieres un seguro médico o si te quieres comprar un nuevo iPhone, tal cual lo dijo. Esa es la nueva libertad, la libertad de ser el pequeño capitalista que tú eliges si el préstamo que vas a tomar lo vas a invertir en material pero está jugando con cartas marcadas. Pero hay que pensar en, ¿cómo se llama esto?
Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué las empresas hoy día tratan de ser tan supuestamente buenas socialmente hablando? O sea, Eso es ¿por qué redituable. apoyan, por qué de repente cierta marca de frituras dice, hey, estoy a favor de la diversidad? ¿Por qué? A ver, podríamos decir, para vender más. Sí. Yo diría que no. Porque si ellos ya están llegando a tomar las riendas del poder, lo están haciendo para legitimizarse. Si ellas no se legitiman, les puede pasar lo que le pasó a Nike. En los 90, Nike bajó, se desplomó a lo loco, porque eso es lo que pasa con estas marcas. Pueden ser globales, pueden ser lo que quieran, pero se pueden desplomar en un año, y lo saben. Le pasó a Nokia, le pasó a Nike, le ha pasado a Enron, que se creía ahí la máxima, ¿no? Era casi Dios. Siento que todo esto que están haciendo las empresas y demás de legitimizarse como las buenas de la sociedad es por eso, porque nos tienen miedo. No a ti ni a mí, ¿Cómo, a no? todos, al mundo entero. Pues son estrategias de supervivencia y al fin con una En- buena Es que noción ahí de persistencia de ventas. a lo que voy es que decía Hobbes, no Hobbes, perdón, el Bauman o Byung-Chul Han, no me acuerdo bien. Decía, estamos reviviendo el estado salvaje al que temía Hobbes, pero sin el salvajismo, o sea, solo con la depredación. Ajá. Todos nos depredamos y cuando encontramos al nuevo diablo, nos juntamos todos y lo destruimos. Pero, así en el día a día, todos nos destruimos entre todos con sonrisas y con Ujú. producción. Entonces, quizás estamos creando una maraña, bueno, una tormenta perfecta, por así decirlo, una maraña tan grande que si jalamos un hilito, todo se cae. Más o menos, o sea, sí hay decisiones como que ya están, o sea, están sustentadas en vacíos intelectuales muy Ujú. cabrones. O sea, por ejemplo, el asunto de utilizar ideologías concretamente como estrategias de publicidad. Si tú haces una crítica de esos fenómenos, se desmoronan de inmediato, pero involucran movimientos económicos sumamente grandes. Ujú. Con una pequeña decisión pueden cambiar radicalmente las economías de países enteros, ¿no? Ujú. Y ahí sí Ahí está sí que hay Huawei. una especie de maraña ahí sustentada en un poquito de, pues sí, de reconocimiento. Y eso se lo debemos al hecho de que el mercado sí ha tomado lugares que le correspondían en la modernidad al Estado. El Estado sólido, laico, sin intereses más allá que el progreso de su gente, sustentaba ese balance económico. Ahora, Es que- si el mercado lo sustenta, tiene poder sobre esa libertad. Ujú. Y obviamente Ajá. los intereses del mercado no son que tú aprendas a leer, que crezcas Claro, en ¿no? libertad y que seas un niño sano. Ah, No, seguir güey, es produciendo y que seguir ganando Sí. Es dinero. ganando que dinero. hay una diferencia, por ejemplo, el límite de la disciplina era el límite de la carne. Te moriste, pues hasta ahí no tenemos que llegar con la disciplina. O bueno, sí, cuando tú eras un enemigo. Pero el límite de la deuda, tú te mueres y la deuda se quedó. Ajá. Entonces podemos ir acumulando las consecuencias negativas hasta que en algún momento eso pues pueda Fíjate. traer... Ah, pues ahí está la deuda, ¿no? La deuda nacional que muchos afrontan. Sí.